Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Hoy conversaremos de ese periodo de la vida cuando las hijas, los hijos se independizan. Cada paso que va revelando la singularidad de una persona desde la infancia es un paso hacia la independencia, dado que consiste en diferenciarse de la madre, del padre, de las figuras tutelares para asumir sus propias elecciones y deseos. La adolescencia es la irrupción explícita de la necesidad de individualizarse, hasta que un día la hija, el hijo, decide vivir fuera de la casa, del lugar de los orígenes, para vivir sola, solo, con amigues, con su pareja. Pareciera que entre más compleja haya sido la aceptación consciente del proceso de singularización de una hija o hijo, más difícil será aceptar su necesidad de crearse un hogar por su cuenta. El gran parteaguas, cuando uno se va, cuando ellos se van. ¿Cómo lo vivimos las madres y los padres? Para hablar del tema estará con nosotros Gabriela Pérez Islas, tanatóloga, terapeuta y conferencista. También tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Es un hecho que todas las personas sabemos que nuestras hijas, hijos van a crecer, a madurar y a convertirse en personas independientes que un día desearán vivir por su cuenta. La autonomía es un proceso que comienza muy pronto. Caminar es un logro para la personita, juega a alejarse y a regresar. La mayor parte de las madres, los padres, las figuras tutelares lo celebramos. Recibimos con emoción cada nueva palabra, cada aprendizaje. El ingreso al jardín de niñas, los avances escolares. Esa ampliación del mundo que irrumpe cuando llegan sus amigas y amigos. Nos traen un planeta que ya les pertenece, puesto que ellos lo eligen. Para quienes intentamos ser madres y padres lo suficientemente buenos, como solía decir el psicoanalista Donald Winnicott, la adquisición de autonomía por parte de las hijas es un proceso a alentar cada día. Sucede que un día crecen. La adolescencia es la rebelión contra el orden del mundo que los coloca aún en una situación de dependencia. ¿Quién soy yo? Es la pregunta más compleja y más honda. Toma toda una vida responderla. Ese pequeñito que se alejaba y regresaba se convierte en una persona adulta joven que quiere alejarse de otra manera. ¿Va a regresar? Sí, pero tanto habrá cambiado. Curiosamente, ese momento para el que creíamos estar tan preparados es una sacudida. A veces, un verdadero terremoto interior. La alegría por sus logros se mezcla con una cierta tristeza y cantidades de nostalgia. Va sucediendo con el tiempo. Nos decimos, ¿cuánto silencio hay en la casa? La casa se siente vacía. Nos parece escuchar sus voces, añoramos sus presencias. Vamos a una habitación, miramos la cama arregladita, revisamos lo que dejan en su armario. Y nos sucede llorar con sollozos incluidos. La partida de les hijas implica un reacomodo de la vida. La diferencia es grande, hasta para hacer un súper. Nos acostumbramos a participar en la organización de sus vidas, a hacer planes con ellas, ellos, a decidir un menú que le guste a todos. A esperar para verlos llegar y de repente, ausencia. No es que una no tenga mucho que hacer con su vida, con su pareja, sus amigues, con su trabajo y sus aficiones. Es que durante tantos años nuestras horas acompañaron las suyas. Las emociones de madres y padres van desde la tristeza y el extrañamiento hasta ese estado un tanto depresivo al que se le llama el síndrome del nido vacío. ¿Qué nos sucede cuando las hijas, los hijos se van? Bienvenida Gabriela Pérez Islas, tanatóloga, terapeuta, conferencista y autora de los libros, entre otros, Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Convénceme de vivir. Gaby, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias, María Teresa. Contenta con este tema tan importante. Sí, pues yo andaba buscando una especialista, me metí a redes y de repente me encontré contigo conversando y me encantó tu claridad y tu exactitud. Muchas gracias. Qué bueno que estás acá. Bueno, yo pensaba que para hablar de esa separación, que llega en el momento en que las hijas y los hijos realmente se van de la casa,
podemos comenzar hablando, si tú estás de acuerdo, en todo el largo proceso de separación desde el nacimiento mismo hasta que llegamos allá y cómo lo vivimos las madres y los padres o las figuras tutelares. Claro. Mira, para la mujer embarazada, parir ya es una pérdida. Claro. Porque durante 9 meses ella fue el centro de atención. Todo giraba alrededor de ella, cómo estás, cómo te sientes, qué quieres. En el momento que nace su bebé, todo el foco de atención se vuelve al bebé y se siente como una pérdida. Estaba yo acostumbrada a tenerte aquí conmigo, a ir a todos lados contigo. Ahora se complica todo. Pero son pérdidas, María Teresa, que a la larga traen ganancias y son parte del ciclo de la vida. No es una pérdida por la que tengas que hacer un duelo profundo, porque es el ciclo. Está bien, es lo que sigue. Y sigue todo esto que decía la compañera de que van creciendo y se van alejando y empiezan a decir no y van a la escuela. Ese es un punto en el que mamá siente que se desprende, que lo va a dejar. Las mujeres lo vivimos con muchísima culpa y los hombres con mucha alegría. Tenemos que decir esta diferencia de género porque los papás están ansiosos de que ya vayan a la escuela, de que tengan un horario, de que lleguen más cansados a la noche y pues que ya empiece como una estructura familiar. A las mujeres les cuesta mucho dejarlos y sobre todo si vamos a trabajar, siempre hay este sentimiento de, híjole, me gustaría estar más contigo, pero estoy dividida. Y así sigue. Sí, claro, pero también porque los padres, por cercanos que sean al nacimiento del bebé, no vienen de este traerlos dentro ni tampoco de esa díada, ¿no? Madre-hija, madre-hijo, que se da en los primeros meses de la existencia de un bebé cuando estamos un poquito indiferenciadas de nuestros bebés. Pues es un ir creciendo hacia diferenciarme lo que soy yo y lo que eres tú. El bebé no puede distinguirlo. El bebé al principio tiene 30 centímetros, que es lo que alcanza su visión, recién nacido. Para él abre la boca y ahí estás tú. Tu mamá eres una extensión de él que cubres todas sus necesidades. Pero mamá tiene que tener muy claro desde el principio que él no es yo y yo no soy él. Algunas hemos escuchado que dicen los hijos son prestados, pero no nos lo creemos. Hasta que llegue el momento de veras de dejarlos ir de casa, que ellos se vayan. Y creo que hay 2 motivos por los que los hijos se van, Teresa. ¿Porque están listos o porque están hartos? Ojalá que nuestros hijos se vayan cuando estén listos. ¿Tendrías ejemplos que darnos de los 2 casos? Sí, por supuesto. O sea, un hijo que está harto de ver a sus padres pelear, de la situación en la que vive, de que no le permitan nada, de que lo maltraten. Y entonces ya ve la puerta como una puerta de escape, no de entrada al mundo, sino de escape del hogar en el que viene. Conocemos historias de mujeres que se han casado con tal de dejar la casa paterna o materna. Ni siquiera porque estuvieran muy enamoradas, pero se juntan con alguien porque ya no quieren estar ahí. Hay muchachos que se van porque son maltratados, porque son juzgados y de pronto ven una rendijita por la que se escapan. Un muchacho que está listo es un muchacho que quiere su independencia, lo cual es sano y natural. Y entonces empieza a ver cómo le va a hacer y ya tiene un trabajo y ya gana un dinerito y está ahorrando y se pone de acuerdo con amigos, a lo mejor para compartir un departamento y cada uno pagar una parte y está listo para irse. Y si lo hemos manejado bien, el hijo no tiene por qué sentir que su partida de casa es una traición a la familia, sino al contrario, una evolución de la misma. Claro, tú mencionaste la falta de libertades, ¿no? Un padre o una madre que son un poco perseguidores y que no asumen esa diferencia con el hijo y que esto es una urgencia de buscar la puerta de salida. Pero es justo allí, cuando no se ha asumido esa libertad de los hijos, cuando va a ser más difícil verlos partir. No, yo creo que lo que complica verlos partir son 2 cosas. Uno, si yo he tenido una vida satelital que gira alrededor de mis hijos, ellos son el centro de mi vida, lo cual es un error, porque los hijos son parte de nuestra vida y son una parte muy importante, pero tenemos que tener una vida espiritual, una vida laboral, una vida intelectual, una vida económica, una vida con nuestra familia de origen. Una vida amorosa, una vida sexual. Claro, una vida con tu pareja. Los hijos no deben de ser el todo
para una mamá o un papá, que suena muy romántico, pero es bastante codependiente. Ese es uno de los factores. Si yo soy una persona satelital que gira alrededor de mi hijo, entonces me van a quitar ese eje y me voy a quedar girando en el espacio. Pero también les voy a estar exigiendo no ser satelital, sino ser el centro de sus vidas, porque hay un costo, ¿no? A esa presencia de todo el tiempo, siempre. A eso que se llama, entre comillas, la abnegación. Todo eso se cobra. Siempre. Y el otro motivo por el que se complica es porque o no tengo una pareja o no me llevo bien con mi pareja y me aterra quedarme solos otra vez. Somos unos completos desconocidos, enviudé, soy madre soltera. Y entonces la partida de los hijos me va a reflejar, es como te jalan la cobija y se destapan los pies, de otras cosas que tienes en tu vida, como la soledad de un compañero o una compañera que esté contigo para enfrentar la vida. Los hijos no son nuestros compañeros y los hijos no pueden ser nuestro proyecto de vida. Tenemos que tener un proyecto. Claro, pero aún siendo viuda, divorciada, madre soltera, si tú tienes un proyecto de vida y un mundo social alrededor tuyo, no necesariamente tienes que colgarte de tus hijos tampoco. Claro, por supuesto. Por eso esos dos serían factores que pudieran en un momento conflictuar el que el hijo se vaya, porque finalmente yo creo que no criamos águilas para dejarlas en un corral. Tú quieres que tus hijos vuelen y que tengan más oportunidades de las que tú tuviste y que vayan y salgan al mundo a aprovechar todas las oportunidades que les fueron dadas y que vayan en busca de más. Y se debe de sentir una gran satisfacción cuando un hijo se va. A mí me preocupa más los que nunca se van. Exacto, ahorita hablamos de eso, pero estamos partiendo de algo que podría ser un ideal. Sí. Es que una madre o un padre quiere que sus hijos vuelen, pero ¿qué tal si no? Pues ahí hay vínculos enfermos. La verdad es que ahí hay una codependencia, habría que ver por qué no. Y finalmente de eso se trata la adolescencia. La adolescencia se trata de irte discriminando. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, yo soy yo, y hacer escuchar tu voz. Lo ideal es que alguien se vaya de casa cuando ya trabaje, cuando ya es independiente, cuando no va a estar como a medias, ¿no? Había, me daba mucha risa un personaje en la televisión, se llamaba Albertano, en un programa, y le decía a su mamá: ya me voy a independizar, mamá, ya me voy a ir a vivir al cuarto de la azotea. Ya nada más necesito, claro, necesito que me hagas la comida, me laves y me planches, pero ya me voy a independizar. Pues, ¿qué independencia es esa? Nos vamos a interrumpir un segundito, por favor, Gaby. Por el tema del programa, volví a ver la película de 1949, Cuando los padres se quedan solos, dirigida por Juan Bustillos. Está en YouTube. Es como una especie de joya antropológica que nos confronta a los sorprendentes cambios de los tiempos. Para bien, regresamos. Gracias por acompañarnos en esta conversación cuando las hijas, los hijos se independizan. Gaby, tú estabas mencionando la palabra que me parece muy importante, codependencia, que es una de tus especialidades además de este tema. Es correcto, sí. La codependencia es una vinculación no sana en la que se necesita a la otra persona. El verbo fundamental para entender la codependencia es necesito. La codependencia como término se creó a partir de los alcohólicos, de los adictos. Ellos eran dependientes de una sustancia o del alcohol, y la persona que los cuidaba, que estaba con ellos, eran dependientes del adicto. Entonces, el adicto era su sustancia. Así empezó el término de codependencia, y hoy lo vemos en las relaciones familiares, cuando yo necesito que estés, mijito, es que yo no duermo hasta que no lleguen, tienen que estar todos en la casa para que yo duerma, los necesito. Es que si no estamos todos juntos no tiene chiste, ya ¿para qué celebramos? Ya no me tomen fotos, no estamos todos juntos. ¿No? Como si instaláramos una prótesis, algo que rellenara nuestro vacío. Correcto. Y qué bonito es elegir. Fíjate la diferencia si alguien está en una comida y de repente dice, me quiero tomar una cerveza, estoy muy a gusto. Muy bien. A la diferencia de necesito una cerveza. Claro, o sea, cuidado con ese verbo y cuidado con necesitar a una persona, porque técnicamente la única persona que necesitamos para vivir la traemos puesta.
somos nosotros. Por eso hay que cultivar una relación con nosotros, además de tener una muy buena relación con los hijos. Pero no te olvides de ti en ninguna parte del camino. Y conviene recordar que los hijos se van a ir algún día, para que no te agarre de sorpresa. ¿Cómo que ya te vas? Pues como que no. Fíjate, te voy a interrumpir tantito. Hablando de codependencia, se va a presentar nuestro fetiche de hoy, mi escritora preferida del mundo mundial. Esta es una fotografía de Marguerite Duras a los 36 años, justo el año en el que publicó Una barrera contra el Pacífico, la historia donde narra su infancia y adolescencia en la Indochina francesa, y relación intensa de amor-odio con su madre, marido Nadieu. Su madre era muy dominante y era depresiva. A los 18 años, Margarita logró liberarse, por lo menos geográficamente, para ir a estudiar a París. La madre vivió la partida de la hija como una traición. Pareciera que desde el principio de los tiempos, cada paso de Margarita hacia un intento de diferenciarse de la madre fue vivido por Marie así, como traición. ¿Cuántas páginas magníficas escribió la hija para quizá perdonarse, para otorgarse el derecho a esa vida suya que anhelaba y que fue tan aparatosamente distinta de la de su madre? Aunque se queda una veces con la sensación de que Marguerite se fue del lado de su madre sin nunca por dentro realmente poder irse. Esto es lo que sucede cuando está la codependencia, ¿no? Aun cuando haya un océano de por medio, hay algo por dentro donde la hija, el hijo, sigue esclavizado por una especie de rara culpa y añoranza de aquello que vivió, aunque no le gustara. Yo creo que el cordón umbilical es lo más elástico que existe. Atraviesa continentes, porque inclusive yo soy tanatóloga y me atrevería a decirte que atraviesa a veces la muerte, porque hay personas que desde la tumba siguen rigiendo la vida de sus hijos. Y recuerdo el caso de una paciente mía que en alguna ocasión, en un regalo que les hice de Navidad a mis pacientes, le regalé un lipstick de color rojo, ¿no? Un labial. Cuando lo abrió, puso una cara, está muy bonito. Le digo, a ver, póntelo, a ver cómo te ve. No. ¿Por qué? Porque mi mamá dice que las mujeres que se pintan los labios de color rojo son mujeres de cascos ligeros. Pero eso tú ya lo sabías, por eso se lo regalaste, lo intuiste. Lo intuí, soy un poco tramposilla. Quería confrontarla con eso. Y su mamá tenía 10 años de muerta. Y ella seguía sin usar un lápiz rojo para la boca. ¿Qué piensas tú al respecto? Tu mamá te educó desde lo que ella tenía y además tengo que decirlo, las mamás y los papás hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen y las circunstancias en las que estamos. Nada de nuestra vida de adultos, como cuando somos adultos, podemos achacarlo a que nos comportamos de esta forma porque mi papá no me dio o mi mamá me dio. Los adultos tenemos la elección de elegir y saber ahora qué no voy a repetir y no me voy a quedar con mis circunstancias. Claro, Gaby, pero ahí la gran complicación por las cuales las terapias existen, todos los tipos de terapia, es porque no necesariamente estamos conscientes. Ella lo pudo verbalizar, ella sabía que había una prohibición. Pero ¿qué pasa cuando no lo sabemos? Cuando no reconocemos la codependencia y entonces no va y te pide ayuda para una terapia, porque no lo sabe. ¿Qué pasa entonces? Lo que va a poder saber es que no está feliz, que está frenándose de vivir muchas experiencias o hacer muchas cosas por una voz interior. Yo creo que todo adulto debe de bajarle el volumen a esa voz introyectada y subirle el volumen a su propia voz. Y yo creo que aunque no esté consciente ni del término codependencia ni de la relación, sí está consciente que no está contento, que se frena de muchas cosas, que está lleno de prejuicios, de estereotipos y de creencias limitantes que debemos de sacudírnoslas para poder tener una vida plena. Ahorita que hablabas de Marguerite Duras, jamás pudo vivir absolutamente feliz porque sentía esa traición y escribía para sanar. Todos escribimos un poco para sanar lo que tenemos y lo que queremos sanar en los demás, pero irte de casa nunca es una traición. No te tienes que ir enojado, no tiene que ser desgarrar, no es que te arranquen un miembro. No, al contrario. Yo creo que los hijos que se van
van a valorar y van a estar más cerca de sus padres que nunca. Hay que dejarlos que vayan y experimenten lo que es la vida, lo que es el trabajo de una casa. Yo creo que también hay casos donde las hijas y los hijos están mucho mejor. O sea, cuando vivieron en un ambiente nocivo como el que tú describiste al principio, falta de respeto y de libertades, quizá van a estar mucho más contentos. Pero se van a replantear y van a revalorar muchas cosas que daban por sentadas. Hasta que un joven no sabe lo que cuestan las cosas, lo que cuesta mantener una casa, puede tal vez entender muchos nos que le dijeron en su casa, que no era por frustrarlo, sino porque de verdad no había dinero. Ellos van a entender. Mira, cuando mi hijo, el más chico que todavía vive en casa, obviamente cuando terminó la escuela y empezó a trabajar, le dije, ¿con qué vas a contribuir? ¿Qué vas a pagar tú, no? Bueno, está bien, voy a pagar la luz. No le hizo mucha gracia, pero decidió pagar la luz. Ahora pregúntame, ¿quién es el que anda apagando todas las luces y muy consciente? Oigan, dejaron prendida esta luz, apaguen, la luz está muy cara. Porque ahora la paga él. Cuando él no pagaba la luz, no se daba cuenta. Las cosas en la casa parece que se pagan solas, las necesidades se cubren. Entonces, ser adulto es hacerte cargo de ti y te vas a dar cuenta y vas a tener una mirada diferente a todo lo que tus padres hicieron por ti. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que también me parece importante decir y a todo lo que no necesariamente fue bueno de lo que estabas viviendo, porque no creo que en todas las familias haya un reconocimiento de qué bien que estuve allí. ¿No es cierto? Quizá también a veces hay mujeres y hombres que tienen que hacer un duelo de esa familia de los orígenes y construirse otra familia cuando se van. Y eso también está bien. Está muy bien hacer el duelo para responsabilizarte de tu vida y dejar de culpar a los demás. Ahí es donde, en el duelo, donde te vas a dar cuenta que eso es para lo que a ellos les alcanzó, en todos los sentidos, emocional, económico, intelectual. A ellos les alcanzó para eso. Tú trabaja y estudia para que a ti te alcance para más, para la familia que formes. Y para poder analizar más, porque no es un asunto solo de resolver lo material, ¿no es cierto? No, sino es lo emocional. Y, o sea, a mí me gustaría que tú nos explicaras cómo las personas podrían trabajar, comenzar esa especie de búsqueda interior, porque muchas veces no es tan sencillo. Sí. Hay un malestar que hasta está en el cuerpo o la cuerpa, y sin embargo no se pide ayuda. A ver, ¿quieres que analicemos el proceso de duelo que tienen los padres cuando el hijo se va o el del hijo cuando se va? Porque son dos situaciones totalmente estoy diferentes. Completamente de acuerdo. Si quieres podemos conversar de las dos cosas. Los padres sienten este vacío, este silencio en la casa, este cambio de hábitos total. Ven algunas ventajas inmediatas, por ejemplo, en muchos casos me lo han dicho, hay menos tiradero en la casa, gasto menos en el súper, pero lo ganado no te alcanza para lo perdido. Tú sigues extrañando a tu hijo o a tu hija porque son tuyos, porque estás habituado, porque solo verlos te hace feliz. Estamos hablando en el caso de una buena madre, un buen padre, claro. ¿no? Entonces, pues claro que se siente esta añoranza, pero ahí tú tienes que darte el antídoto, no nada más tomarte el veneno. El veneno es la nostalgia y la añoranza y clavarte en eso. Porque hay mamás que cuando ya son bebés, o sea, ya no son bebés, crecieron, ya no tengo bebés en casa, ya dejó el pañal, ya dejó la mamila. Es cierto. Y tú dices, pero no te da alegría. ¡Qué bueno! Se llama evolución, se llama crecimiento y se llama que lo hiciste bien. O sea, los papás tienen que reconocer que si les hemos dado las alas es para que las usen. Y si finalmente se atrevieron a salir al mundo, que es un lugar bastante peligroso, es porque les dimos la seguridad para eso, la seguridad de saberse queridos. Entonces, cada vez que sientan esta añoranza, consuélense a sí mismos con, pero lo hice bien, porque está saliendo al mundo, está abriéndose su propio camino, no lo estoy haciendo dependiente de mí, porque yo no voy a ser eterno. Entonces, ¿y qué es lo que sucede en esos ejemplos que tú misma nos dijiste de, ya dejó el pañal, ya dejó el biberón? ¿Qué es lo que está pasando por dentro de esa madre? No quiero dejar de tener un bebé. No quiero dejar de ser necesitada como madre en las tareas domésticas, en el trabajo.
Los hijos cuando crecen siguen necesitando a mamá y a papá, pero de otra manera. Lo necesitan para un consejo, para una orientación, para un apoyo. Ya no tengo que hacer las cosas por ti. No te voy a abrochar las agujetas toda la vida. Te enseño a hacerlo para que tú lo hagas. Pero hay padres que prefieren que sus hijos tengan tenis de velcro para que, pobrecitos, nunca tengan que amarrarse las agujetas. Nos vamos a interrumpir un momentito. Vamos a nuestra sección Las Plazas y las Voces y después nos vamos a un corte. Yo sentí cuando mis hijos se fueron un vacío tremendo en mi vida, porque pues uno está acostumbrado a vivir con ellos, creció junto con ellos, vivió con ellos, y cuando ellos se independizaron, sentí que una parte de mí se fueron con ellos. La primera emoción que te detona pues es tristeza, y yo creo que de ambas partes, por la convivencia, por el apego, por muchas situaciones que se viven dentro del núcleo familiar. A la vez, pues orgullo, porque no es fácil independizarse, implican muchas cosas, muchas responsabilidades, y eso a mí me llena de orgullo el saber que ellas no siguen dependiendo de mí. Yo sentí, cuando mis hijos se fueron, que sí hubo un cambio en mi rutina diaria, aunque queda uno con la preocupación de si les irá bien, pero en general va haciéndose aceptado constantemente. Cuando mi hija se independizó, por supuesto que es un gran vacío que queda en casa. Aclaro que nada más tuvimos una hija, ¿sí? Entonces fue un gran vacío, sin embargo, a la vez darle la oportunidad a que ella experimente por sí sola lo que aprendió en casa. Las extrañé mucho al principio, pero luego ya me dio gusto que hicieran su vida. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Estamos con Gaby Pérez Islas. ¿Cómo nos sentimos cuando los hijos se van? Gaby, para tratar de cómo podemos ir analizando lo que está naturalizado. Es decir, las mamás lloran cuando dejan al hijo en el kinder, entonces hace un lloradero de niñas y de mamás, pero eso pareciera natural. Así tiene que ser. Sí. O sea, cada desprendimiento puede haber un duelo, un duelito, pero hay una especie de naturalización del dolor asociado. ¿Cómo le hacemos para que eso no suceda? Yo creo que para todo en la vida hay que irnos preparando y tener la vista al frente para ver lo que sigue y ver que a lo mejor hay una pérdida, pero toda pérdida, absolutamente toda pérdida trae consigo una ganancia y esa ganancia es un logro para mi hijo. La pregunta es, ¿le estoy haciendo más sencillo el paso o más complicado? Buenísima pregunta. Esos padres que se quedan en la reja del colegio llorando amargamente, el niño tiene esta angustia de separación porque ve que para la mamá es algo durísimo y la ve llorar y la ve con sentimientos encontrados. Entonces nosotros podríamos acompañarlos con esta primer lonchera, con un montón de detalles, con la alegría de qué bueno que empiezas esta etapa, vas a tener tantas cosas que contarme y yo también a ti. Nos vemos en un ratito, estas horas aprovéchalas y juega y sé feliz y aprende y yo también. ¿Sabes? No es el tiempo que no estás conmigo, no es un tiempo que no existe, es un tiempo que los dos aprovechamos. Déjame que me faltó decirte cómo vive el joven cuando se va. Te dije el lado del padre, pero el joven depende si lo soltaron o se tuvo que desprender y se tuvo que arrancar porque no lo soltaban. Mijito, ¿a dónde te vas a ir si yo te hago tus frijolitos mejor que nadie? ¿Quién te va a consentir como yo? No pueden convivir en una casa demasiados adultos, porque entonces va a haber conflicto. Cada quien quiere su libertad, ya no están de acuerdo en las reglas de una casa. Y antes de que peleemos tanto, es perfecto que se vayan. El joven siente esta ambivalencia de la emoción de lo nuevo
y la nostalgia. Y creo que cruzar la puerta de su casa le llenará los ojos de lágrimas, pero también tiene mucha ilusión de lo que viene y se siente fuerte y que lo va a poder hacer. Me parece la responsabilidad de los padres apoyarlos y alentarlos a que lo hagan. Pero tú hablaste de angustia de separación, que claro que es eso en la puerta de la escuela. ¿Qué va a hacer la madre, qué va a hacer el padre con esa angustia? ¿Y qué va a hacer la pareja cuando se encuentre una frente a otra? Angustia es miedo al futuro. Eso es lo que es la angustia, ¿no? La ansiedad que tenemos, es un miedo al futuro. Voltear el reflector hacia mí. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué lloro tanto de que acabe la preparatoria? De esta yo feliz. ¿Sabes? Hay muy pocos jóvenes que terminan la preparatoria. Quisiera que fueran muchos más. Y mi hijo terminó la preparatoria. ¡Qué orgullo! Cuando tengo este sentimiento de tristeza, ¿qué es lo que me da tristeza? ¿Que él crezca o que yo me esté haciendo mayor? A lo mejor me duele mi propio proceso de lo que yo no he logrado y yo también me estoy haciendo grande. Voltea a verte a ti. ¿Qué hay atrás de eso? No es nada que esté haciendo el joven, es qué te pasa a ti con lo que el joven hace. Porque eso es lo cotidiano, lo natural, lo que sigue. Y si yo no lo estoy tomando bien y estoy tomando a tragedia cada cambio en la vida, imagínate, estos son cambios deseados. Imagínate cómo voy a reaccionar ante un cambio no deseado como una enfermedad o una muerte. Es bien interesante lo que dice, bien importante. Nos vamos a ir a nuestra sección. Ahorita regresamos, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿qué es distinto cuando les hijos se van? ¿Qué tanto cambió mi vida al momento que se fue el hijo? Hay cambios, le digo, según la edad. Lo que pasa es que uno lleva una rutina y al momento en que el ser querido pasa a formar otra familia, obviamente nos deja un pequeño hueco, ¿no? Que posteriormente es suplantado por los nietos. Yo tengo 11 hijos. Al irse uno de mis hijos, te cambia la vida porque ya no tienes eso que tú vivías con él, que ya inclusive se había hecho hasta costumbre. Ya lo veías diario, que él se iba a estudiar o a trabajar, lo que sea, ya sabías a qué hora llegaba y todo eso. Cuando ya dejas de ver todo eso, pues tu vida va cambiando. Y tú tienes que cambiar con eso, porque es obvio, ¿no? Es la ley de la vida. Cambió mucho la rutina, ¿en qué sentido? Porque antes en casa éramos 3 personas, hoy en día somos 2, entonces hay más tiempo, de repente, más tiempo en casa, pero no afectó muchísimo porque sabíamos que estaba bien. Cambió porque ya no vive ahí, pero la relación continúa. Ella me llama por teléfono, bueno, nos llamamos, ella me llama o yo le llamo para preguntarle cómo está, qué comiste pero de alguna manera siempre respetando porque ella trabaja, ella tiene una vida. Yo a mi vez pues ya soy una persona jubilada, que ya terminé mi proceso de trabajo y pues estás en tu casa, pero pues aprendiendo a vivir de otra manera. Los hijos tarde o temprano hacen su vida y se van. No es fácil, pues no, pero uno se tiene que ir preparando para que cuando llegue el momento como yo lo viví, pues uno también aprenda a dejar ir. Amar es dejar ir. Y Gaby, ese miedo tú dices es un miedo al futuro, sí también, que ese miedo de qué voy a hacer conmigo. ¿Cómo comenzar a imaginar un proyecto, cómo saber que tengo un derecho? Porque la educación, sobre todo en el caso de las mujeres, bueno, ya sabemos lo que ha sido, ¿no? Es bastante reciente que se entienda y se espere y se acepte que nosotras tengamos nuestro propio proyecto de vida. Pero los cambios van muy lentos. ¿Qué sucede con esa mujer que está ahí y dice, qué va a hacer con todo ese tiempo que implica mi futuro? ¿Y por qué verlo con miedo y no con ilusión? Es lo desconocido. Como alguna vez fue desconocido estar embarazada y todas las mujeres sentimos miedo, aunque tengamos una gran alegría de saber esta noticia, también nos da miedo. ¿Iremos a ser buenas, malas? ¿Iremos a poder
Ahora es una nueva situación en la que nos entra este miedo. Confía que vas a poder. Voltea a ver tu vida para buscar evidencia de todas las cosas que has podido hacer. Confía que esto que viene conviene y que vas a poder. Y en lugar de verlo como drama, veámoslo como una oportunidad. No es que no vas a volver a dejar de verlo, ¿no? Acuérdate, yo trabajo con la muerte. Y entonces sí, cuando muere un hijo, no lo vas a volver a ver. Pero un hijo que se va de casa, que sea siempre bienvenido. Pero pregúntate, ¿qué mamá quiero que encuentre cuando venga a verme? Una mamá destruida, deprimida, extrañándolo, haciéndolo sentir culpable porque se va, o orgullosa de él y expectante a que le cuente las novedades y recibirlo con cariño. Y con historias, ser? Y con historias también por contar. Gaby, platícanos de tu libro. Miren, esta es mi recomendación literaria para este tema. Se llama Cómo curar un corazón roto y es un libro de duelo y habla de este síndrome del nido vacío, qué pasa, cómo se siente, cómo lo vives y cómo puedes trabajarlo para seguir adelante. Porque un corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre y le cabe más amor. Y así tenemos que verlo, con una visión optimista y positiva de avanzar en la vida y no de quedarnos atorados en las nostalgias. Ahí se los recomiendo, está en todos los formatos, disponible en todas las librerías, audiolibro, todo. Cómo curar un corazón roto. Muchas gracias, Gaby. Y cuando una persona no puede sola. Bueno, para eso está el acompañamiento. En mi caso, yo doy acompañamiento de consejería tanatológica. Es una terapia breve, un empujoncito cariñoso a que regreses a las vías de tu vida. Pero si este cambio, esta pérdida, pues destapó algo que ya traías, que era una falta de salud mental, a lo mejor demasiada ansiedad, no duermes, no comes, pues sí recomiendo ir a ver a un psiquiatra porque a lo mejor necesitas un medicamento que te mantenga un estado de ánimo más uniforme y puedas funcionar. O una terapia, un psicoanalista. Muchas veces el medicamento no es necesario, porque lo que estaba pensando cuando hablabas de esta angustia de separación es qué dolores tendría una persona que vive de una manera casi violenta la separación con la hija o el hijo. Ahí hay algo atrás. Una historia de abandono, quizá. Porque es natural, es parte del ciclo de la vida. Y nunca he visto un árbol aferrarse a sus hojas en el otoño para que no se vayan, porque confía y suelta de que van a volver. ¿Qué nos pasa a nosotros que no tenemos esa confianza? Es lo que habría que revisar. Nos vamos a detener un tantito. Una reflexión de la cineasta Lisa Azuelo, cito: durante 25 años me invertí a fondo en mi función de madre y de golpe tenía que reinventarme. Es un poco como cuando te encuentras en el desempleo de manera brutal. El síndrome del nido vacío es como el desempleo de la maternidad. Regresamos. Regresamos a nuestra conversación con Gabriela Pérez Islas, terapeuta y tanatóloga. Gaby, ¿qué experiencia, qué fuiste escuchando, no? Que te llevó a ti a pensar que había ciertos libros que tenían que ser escritos por ti, que tú necesitabas escribir porque había allá afuera una necesidad a llenar. Claro. Por ejemplo, en el caso de mi libro de Viajar por la vida, me he dado cuenta que las personas vamos por la vida con una maleta muy pesada, un equipaje muy pesado, lo hablábamos. Lo que te dijeron, las voces, tus padres, tus abuelos metieron cosas en tu maleta. Y cuando llegamos a la adultez hay que detenernos un minuto, siéntate y siente, a ver qué traes en la maleta, qué te sirve todavía y qué ya no te sirve. Entonces, yo sé que el apego es muy grande en la familia mexicana, que queremos estar todos juntos todo el tiempo, hasta tenemos este apodo de familias muégano, ¿no? Este dulce nacional pegado con miel, con mucho cariño, pero cada vez que un pedacito lo quitas, desgarras al resto. Y no deberíamos de ser familias que se desgarren, deberíamos de ser familias que impulsáramos a que se vayan a estudiar fuera, a que cambien de residencia, que vayan en busca de sus sueños y de mejores oportunidades, de aceptar esto
con alegría y entender nuestro papel en esto. Yo debo de ser un piecito en el acelerador para mi hijo y no un freno de mano. Obviamente no es que no haya límites, pondremos límites en muchas cosas, pero no en su crecimiento, en su desarrollo, en su avance. Pero justamente es bien interesante lo que dices de la familia mexicana, porque también los niveles de ambivalencia hay en todas las familias y en toda relación humana, pero en la familia mexicana son muy particulares, ¿no? Porque sí hay niveles bastante aguditos también de agresión. O sea, quiero decir, el problema de la familia muégano es que no acepta la diferenciación, porque si nos diferenciamos ya no podemos ser muéganos. Entonces ahí volvemos, ¿no? Otra vez a la historia del costo alto. Es como una especie de fantasía. Y yo creo que debemos de dejar de sacrificar familia. O sea, siempre sacrificamos la felicidad del individuo por la familia. He tenido casos de mujeres que llegan y me dicen que tuvieron un abuso sexual, se lo contaron a su mamá y su mamá le dijo, ay, mijita, no digas, vas a ocasionar un problemón en la familia. O sea, ¿quién va a ocasionar el problemón? ¿La chica que fue abusada o el tío que abusó de ella? Pero para que la familia esté bien, tú calla tus emociones, tú calla tus sentimientos. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Es buenísimo el ejemplo que das, porque aún cuando estés ante un crimen de esa naturaleza, el abuso sexual incestuoso. No existen familias felices, existen individuos felices que hacen familia. Y por eso, si no resulta para ti ese muégano, despégate. Se acostumbrarán, al momento generará un ruido, pero tienes todo el derecho de volar, de seguir adelante, de ir a buscar las cosas. Qué duro es cuando no le va bien a un hijo en la vida y regresa, que siempre sepa que tiene un lugar, que lo recibes temporalmente, como un carro de carreras que entra a pits a cambiar llantas y aceite. Eso es el hogar paterno, donde pueda volver un hijo por un tiempo en lo que le fue mal, en lo que se restablece y luego seguir adelante. Creo que hacer a nuestros hijos dependientes de nosotros es una crueldad porque no somos eternos. Y el día que muramos, ¿cómo van a poder salir adelante? La mayor tranquilidad de un padre o una madre es saber, yo puedo faltar y ellos van a seguir. Claro, pero digo, muchísimos años, varias décadas antes de eso, ¿no? Bueno, a trabajar desde hoy, desde el momento en el que cada quien en su casa nos esté escuchando. Tenemos que tener esto cierto. Nuestros hijos sabrán de partir. Y qué bueno, es una buena señal. Acompañémoslo. Hablemosle de los peligros que hay en la vida, pero cuando ya esté en la puerta, en lugar de decirle, ay, mijito, te cuidas, por favor, me hablas llegando, me mandas mensaje y 800 bendiciones, ya en el momento de la puerta hay que decirle que te vaya bien, mi amor, que te diviertas. Porque sí, el mundo es un lugar peligroso, pero también es un lugar maravilloso para vivir. Y la chamba, lo decías ahorita en este corte, el trabajo de mamá, que se vive como el desempleo, la chamba de mamá se acaba. La de ponte el suéter, lávate las manos, lávate los dientes, esa se acaba. El vínculo nunca. Nunca. Creo que lo que nos cuesta trabajo, aunque hayamos tratado de estar conscientes de la separación, es que fueron muchísimos años en cadenita de cuidados, ¿no? Sobre todo cuando hay varios hijos, de repente volteas como esta cineasta y dice, hace 25 años que cuido. ¿Y ahora qué hago? Cuídate. Cuídate. Tu única asignatura pendiente eres tú. Atiéndete, cuídate, ten una vida para que no dependas de la vida de los demás. Pero a lo mejor, bueno, esta cineasta tiene toda una vida, ¿eh? Y a lo mejor tiene una vida y de todas maneras, Gaby, yo sí lo sentí cuando se fueron mis hijos y cuando se fue el más chiquito y se fueron lejísimos y muy jóvenes. Y claro que tenía una vida, pero sí sentí, ¿sabes qué me pasaba, Gaby? Que escuchaba que un niño gritaba mamá a lo lejos y yo volteaba, ¿no? Te estoy hablando de muchachos que tenían más de 18 años. También eso nos pasa. Claro, la ausencia duele. Yo no digo que no, pero no te inhabilita para seguir adelante. No. Si te está inhabilitando es que hay algo detrás que tienes que descubrir. En caso que provoque una depresión, por ejemplo, que me parece, pues, los casos más inquietantes, pues, claro, ¿no? Porque te está confrontando con qué no hay en mi vida, que mi hijo era todo para mí.
Y entonces, ¿de qué tengo que rellenar este vacío en tiempo, que es una de las dimensiones para relacionarte con alguien, y espacio? Pero la cercanía puede seguir. No necesariamente estás cerca de tus hijos porque duerman en el cuarto de junto. Estás cerca porque te importa lo que hacen, porque hablas con ellos, porque hay comunicación. El vínculo de cercanía puede seguir intacto, aunque haya kilómetros de distancia. Gaby, ¿podría ser en el caso de las mujeres que fueron educadas de manera muy tradicional y conservan adentro suyo, ¿no?, estos valores y estos principios, que haya una culpa de sentir una cierta alegría del tiempo que se va a ganar, de la libertad, de volver a estudiar, trabajar, hacer tantas cosas? Puede ser que sientan culpa de yo disfrutar esto, yo estar a gusto y tú no estás, porque están acostumbradas a hacer cosas por los hijos. Nada más hay que entender que esto que hacen también es hacer algo por los hijos. El mejor regalo que le podemos dar a un hijo es una mamá feliz, para que él no sienta la culpa de estar lejos, el tengo que hablarle a mi mamá, el tengo que ir a verle el domingo. O sea, ojalá nunca un hijo mío use el verbo tengo si no quiero. Y para eso, pues, tiene que encontrar alegría cuando me hable y no drama. Una mamá creativa. Una mamá creativa y una mamá que encuentre en el cambio oportunidades. Y esa es la invitación, que por lo menos que hace la tanatología, a replantearte las cosas y tener una mirada refrescada y nueva ante los eventos de siempre, que van a ocurrir. Tú decides si los sufres o los vives. ¿Qué haces con ellos? Gaby, acompáñame por favor a nuestra recomendación. Acá voy con los libros que leí, las películas que vi. La hija oscura, de Elena Ferrante, una profesora de literatura divorciada, se toma unas vacaciones en el mar después de que sus hijas deciden irse a vivir con el padre. Aparentemente, por fin es libre de elegir qué hacer con su tiempo. Pero lleva a cabo un acto extraño, provoca la crisis de una niña, hija de una familia de vacacionistas, al robarle su muñeca preferida. ¿Qué habrá colocado Leda en esa muñeca que desata su locura? En esa niña que está aún con su madre y con su padre. La hija oscura también está en película, dirigida por Maggie Gyllenhaal. Está en Netflix y ahí me voy con Apegos feroces, de Vivian Gornick, la hija que se independiza de la madre viuda y vive su libertad durante mucho tiempo con culpa. Su madre pertenecía a una generación de mujeres educadas en la idea de la vida es imposible sin un hombre al lado, y esa madre tuvo que aprender a inventarse una vida. Como Agua para Chocolate, Laura Esquivel recrea aquella costumbre: los padres no pueden quedarse viviendo solos, y entonces una hija, con frecuencia la menor, está destinada a no casarse. La madre viuda eligió a Tita, la más pequeña, para que la cuidara. En su versión cinematográfica, Como Agua para Chocolate, fue dirigida por Alfonso Arau y está en Prime Video. La película argentina El nido vacío, al partir les hijes, la madre regresa a sus estudios. La película se ocupa sobre todo del análisis del vacío, el sinsentido que habita al padre, sus búsquedas, sus tropiezos, hasta aceptar que hay toda una enriquecedora vida por delante junto a la mujer que eligió y que en ese momento vuelve a elegir. Está en YouTube. Mi niña, dirigida por Luisa Suelos, en Francia, una madre divorciada muy amorosa y divertida. Es una comedia. Está a punto de ver partir a la más pequeña y sus 3 hijos a estudiar a Canadá, y la persigue con su cámara de video para guardar memorias. La directora nos narra su propia experiencia de desolación cuando ya sabe que su hija menor se independiza. Al final, después de algunos tumbos, asume esa libertad nueva con alegría. Entiende que el amor está siempre, a pesar de los océanos y las distancias. Está en Apple TV. Gaby hermosa, ¿qué nos quieres comentar? Gracias. Nada más cerrar con el agradecimiento, con la invitación a ver todos los cambios que nos trae la vida con una buena cara, ¿sabes? No con este drama, no con este horror, no, con una buena cara. Venga. Tú dijiste algo que me importó muchísimo y que quisiera retomar, y es cuando dices hay que voltear atrás y ver dónde tenemos palomitas, dónde fuimos fuertes, dónde lo hicimos bien. Busca evidencia en tu propia biografía de todo lo que has podido. Y si pudiste con eso, puedes con esto. Y además, bueno, estamos hablando de vida. Entonces, el que un hijo esté vivo, aunque sea en cualquier parte del mundo, es muy diferente a que un hijo ya no habite este mundo. Así que dimensionemos las cosas para no caer en una tragedia, algo que es parte del ciclo natural de la vida y que trae muchos frutos consigo. Los invito a que sigan
la tanatología, que me sigan a mí en redes sociales como @GabyTanatóloga. Está mi podcast, que es un podcast de salud mental, se llama Después de la Pérdida, está en todas las plataformas de podcast y creo que nos va a ir ayudando a trabajar ese camino y ese terreno para que cuando llegue el momento no nos agarre sin herramientas. Hay que estar preparadas para vivir. Así es. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Y gracias por esta conversación a la terapeuta, tanatóloga y conferencista Gabriela Pérez Islas, autora, entre otros, de Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Convénceme de vivir. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.